Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. Lo que hace solo 2 años se consideraba una idea descabellada, es decir, que los activos rusos en el extranjero, congelados poco después de que Putin ordenase la invasión de Ucrania, se usasen para pagar la reconstrucción de un país devastado por la guerra, esa idea descabellada está cada vez más cerca de convertirse en realidad. De llevarse a cabo, se convertiría en un precedente histórico que sentaría jurisprudencia en el derecho internacional. Las instituciones financieras de Estados Unidos y de Europa poseen alrededor de 300.000 millones de dólares, aproximadamente la mitad de los activos totales del Banco Central de Rusia al estallar la guerra, que fueron congelados al comienzo de la invasión y que, de ser incautados y puestos en manos del gobierno ucraniano, podrían contribuir a subsanar parte de los daños causados por la invasión. En los primeros días de la guerra, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, descartó la idea de confiscar estos activos rusos por considerarla ilegal. Pero la idea se ha retomado este mismo invierno, en parte por los ataques rusos sobre la infraestructura civil ucraniana y en parte por la incertidumbre que rodea la ayuda occidental a Ucrania desde hace unos meses. A finales de enero, el Senado de Estados Unidos avanzó una ley que autorizaría la incautación de estos fondos rusos congelados. Lo hizo tras una medida similar que había adoptado la Cámara de Representantes poco antes. La Casa Blanca ha apoyado el proyecto de ley tras examinar cuidadosamente las ramificaciones legales que pudiese tener. Canadá ya tiene una ley de este tipo en marcha. La Unión Europea es más cautelosa en este aspecto, pero se muestra partidaria de, como mínimo, incautar los intereses devengados por los activos rusos en su territorio y entregar esa cantidad al gobierno ucraniano. Semejante medida no tendría precedentes y presenta una serie de complejos desafíos legales que los críticos temen que pudiera ocasionar una erosión seria en la confianza que se tiene sobre las instituciones financieras europeas y las divisas occidentales. Pero pasar de la congelación a la incautación sería un salto importante, tanto para el futuro de Ucrania como para los cálculos del Kremlin. Para algunos se trataría de un precedente positivo, ya que prevendría actitudes expansivas como la de Vladimir Putin, disuadiendo de paso a otros dictadores de hacer lo mismo por el coste que podría tener en términos financieros. El hecho es que algo parecido ya se realizó hace más de 30 años. En 1990, Estados Unidos incautó miles de millones de dólares de fondos iraquíes para atender los gastos de la reconstrucción de Kuwait. En aquel entonces, eso sí, la incautación vino sancionada por Naciones Unidas, así que estaríamos ante un caso diferente. Es en Washington donde más están presionando para que Putin reciba el mismo trato que Saddam Hussein. Pero Estados Unidos posee solo una pequeña porción de los activos rusos congelados. Se estima que entre 40.000 y 60.000 millones de dólares, es decir, entre el 15 y el 20% del total. El resto se encuentran en Europa, especialmente en la Cámara de Compensación Financiera Euroclear de Bruselas. Pero la Unión Europea y la mayoría de los Estados miembros se muestran reacios, o tibios como mínimo, a la idea de pasar de ahí a una incautación total de fondos rusos por temor a represalias seguras por parte del Kremlin. Hace un par de años, coincidiendo con el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, a principios del mes de marzo de 2022, se habló mucho durante unos días de los activos del Kremlin, o mejor dicho, de los activos que el Kremlin tenía depositados en Occidente, en bancos y en instituciones financieras, cámaras de compensación, etcétera, occidentales, básicamente en la Unión Europea. Era muchísimo dinero del que se hablaba, unos 300.000 millones de dólares, más o menos la mitad de las reservas totales que en aquel momento tenía el Banco Central de la Federación Rusa. Las potencias occidentales decidieron congelar estos activos como medida de presión. Es decir, congelar es eso mismo, congelar, que su propietario no pudiese echar mano de ellos
hasta que se revirtiese la invasión, pero que se quedasen ahí sin que ningún tercero pudiese tampoco echar mano de ellos. Se quedaron como bloqueados, como si lo hubieran metido, imaginémoslo, ese dinero en una caja fuerte con 7 llaves y las llaves las hubiesen guardado en lugares distintos, que nadie pudiese acceder ahí. No sus propietarios, que eran los rusos, pero tampoco terceras partes. En aquel momento se pensó, estamos hablando de principios de marzo de 2022, se pensó que con esta medida, solo con esto y unas cuantas cosas más, como las sanciones, bastaría. Esta medida es una medida extrema, ojo. Bastaría para disuadir a Putin, pero no ha sido así. Han pasado ya 2 años y en estos 2 años han pasado muchas cosas y hasta el discurso del Kremlin, que ya era radical y belicista en aquel momento, ahora mismo lo es mucho más. Lo que hemos podido ver es que la apuesta de Putin era firme, era o rendía Ucrania en 2 días, o lo haría en 2 años, o en 5 años, o en 7. Vamos, que Putin no se va a echar atrás porque no puede hacerlo, ya que eso equivaldría a su muerte política. 2 años después de todo esto, el tema este de los activos, que estaba muy olvidado, se sabía evidentemente cualquiera que haya seguido la guerra desde el principio, y si le preguntaban por los activos rusos, pues todo lo más que podía decir era pues están congelados, es decir, hay 300.000 millones de dólares más sus correspondientes intereses que están ahí en tierra de nadie sin que nadie pueda echar mano de ellos. Bien, pues esto ha vuelto a ser de actualidad en las últimas 2 semanas, porque tanto en Estados Unidos como en Europa están pensando en incautarlos. Sí, tal cual, incautarlos y entregárselos al gobierno ucraniano. ¿Para qué? Pues para que pueda defenderse y para que pueda reconstruir los muchos destrozos que está ocasionando la invasión rusa. El gobierno ruso lo está viendo venir, porque estas cosas se hacen a la vista de todo el mundo, con luz y taquígrafos, y bueno, si nos enteramos nosotros, que no somos nadie, pues imaginaos de lo que no se entera en los servicios de inteligencia rusos. Están ya preparándose para pelear en los tribunales internacionales en el caso de que les incauten los fondos. El hecho es que en Rusia ya han incautado algunos activos occidentales, es decir, ya se han producido incautaciones. Así que, en cierta medida, sería una represalia por un hecho consumado por parte de Putin. Bueno, fue el mismo Putin el que hace no mucho tiempo, apenas poco más de 2 meses, en el mes de diciembre del año pasado, firmó un decreto con mucha propaganda y bombo, por cierto, en el que se confiscaba los activos de varias empresas europeas. Entre ellas se encontraba la cervecera danesa Carlsberg, que seguramente conoceréis. Esto dio lugar a mucho comentario negativo, obviamente, en Dinamarca. También incautaron los activos de una marca que es muy conocida en España, la fábrica esta de yogures, la marca de yogures Danone, que por cierto nació en España hace 100 años y después terminó en Francia, pero vamos, que todos nos hemos criado comiendo yogures Danone, pues también. El portavoz del Kremlin, que es Dmitry Peskov, advirtió que eso era solo el principio, que irían a más, que tienen una lista de activos occidentales muy grande, muy generosa. Según ellos, casi tan grande como los fondos rusos congelados en Occidente, que podrían ser confiscados en esta lista en cuanto Putin dé la orden. Esto nos vendría a decir las palabras de Peskov, que aunque de esto nos hemos enterado los que nos tenemos que informar por los periódicos, nos hemos enterado hace un par de semanas, en el Kremlin ya lo sabían en el mes de diciembre, es decir, estaban preparando su respuesta, y parte de su respuesta fue este aviso: os voy a incautar los activos de una serie de empresas, algunas conocidas, como el caso de la cerveza Carlsberg o, no digamos ya, los yogures Danone, para que sepáis lo que os puede pasar. La cuestión es que Occidente no es un bloque compacto, como sí sucede con Rusia. A veces se habla de Occidente y Rusia, no en un momento. Por un lado tenemos un Estado con un presidente que además es todopoderoso, y por otro lado tenemos Occidente, que son muchísimos países. No hay un equivalente a Putin en Occidente. Se trata de un conjunto de democracias liberales que se llevan bien entre ellas y que están asociadas en la Unión Europea o en la OTAN, pero que cada una es soberana e independiente, que se precian, eso sí, todas ellas, de respetar la legalidad internacional, de promover la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Luego hay además otro elemento importante aquí. Esos activos rusos no están todos en la misma caja o en el mismo banco, en absoluto. No están repartidos de forma
digamos, equilibrada en todos los países de la Unión Europea o de la OTAN, por incorporar también a Canadá y a Estados Unidos. En Estados Unidos solo está una pequeña parte de todo eso, en torno a un 15-20%. Se estima que son unos 40-60 mil millones de dólares de los 300 mil millones que tienen. El resto está en Europa, especialmente en un lugar que se llama la Cámara de Compensación Euroclear, que está en Bruselas, en Bélgica. Pero los estados de la Unión Europea, que si hablamos de Occidente como algo, en fin, algo difuso, no demasiado, que no lo podemos agarrar porque no se trata de propiamente un estado, con la Unión Europea pasa algo parecido. Bien, en este caso sí podríamos decir que es una confederación o un tipo peculiar de confederación, pero vamos, que aquí ya hay estados un poco más animados a esto y otros menos. Pero bueno, todos se muestran prudentes ante la idea de pasar de esta congelación, que todos aprobaron entusiastas en su momento, con la idea de que algo tan duro como eso ya no lo podría resistir, y por supuesto que lo ha resistido, pasar de esa congelación a la incautación total de fondos rusos, por temor, evidentemente, a represalias por parte del Kremlin. Los defensores de que eso, porque hay gente que está a favor y gente que está en contra, los defensores a favor de la incautación de activos creen que si se hacen, que si se incauta, tiene que ser colectivo, no puede hacerlo un solo país, que diga, bueno, pues en mis bancos hay tanto dinero, bien, esto lo voy a incautar y se lo voy a entregar a Ucrania, y que se haga de manera aislada. No, creen que lo suyo sería hacerlo de forma colectiva, en lugar de que lo haga uno o dos países. Esto es importante tanto en términos de cantidad de dinero, de la cantidad de dólares, como la idea de que si hay alguna represalia, esa represalia se puede responder también de forma colectiva. El debate en torno a la confiscación de estos activos soberanos rusos ha reflejado, o está reflejando, mejor dicho, porque esto es un proceso en curso, el de otras muchas decisiones importantes que han ido tomando a lo largo de los 2 últimos años las potencias occidentales, que son los principales aliados de Ucrania en esta guerra. Aquí habría que meter, pues con el tema que estábamos el año pasado por estas fechas, no sé si lo recordáis, pero estábamos con el tema de los Leopard y de los Abrams y de los tanques, etcétera. En general, de las armas ofensivas y qué tipo de armas había que enviarles, las armas guiadas por GPS, qué tipo de armamento había que... Los HIMARS famosos, que luego tan útiles les han resultado. Pero todo esto fue un debate del invierno pasado. Pues con esto sucede algo similar. Había países en aquel entonces que estaban más a favor de entregar armas ofensivas, cuanto más poderosas mejor, y otros, en cambio, eran reacios. Recordemos el caso de Alemania, que al principio dijo que no, que ellos no podían y que además no querían entregar los Leopard, y terminaron entregando todos los Leopard que hizo falta. Vamos, que esto es un patrón ya, que se ha repetido en ocasiones anteriores. Por regla general, funciona de la siguiente manera. Estados Unidos hace una propuesta que parece muy ambiciosa, así de primeras. Esa propuesta en el Reino Unido la compran inmediatamente. Y luego ya tratan, británicos y estadounidenses, de convencer a sus socios del otro lado del Canal de la Mancha. Esto, claro, a Ucrania le viene que ni pintado, porque aparte del coste de reconstruir todo lo que los rusos están destrozando, que es muchísimo, no sabe muy bien cómo explicar ya a estas alturas a sus aliados que no les llega, que lo están pasando francamente mal, que la guerra sale muy cara y que necesitan ayuda, que escasea la artillería, que esta está siendo una guerra artillera y que no tienen intención ninguna, por supuesto, de rendirse, pero que les hace falta ayuda. Vamos, que lo que vienen diciendo desde el principio es normal, además, que lo pidan y que siempre traten de hacer ver a sus aliados que están un poquito peor de lo que están, pero aun con todas no están como hace un año. Es decir, ven que les está faltando combustible para continuar con la guerra y que eso podría traducirse en que quizá en el futuro pues tengan no sé si que rendirse, pero sí por lo menos que ceder muchísimo terreno. Pero antes de que Ucrania pueda hacerse con ese dinero, hay serias dudas sobre la legalidad de la incautación. El gobierno de Estados Unidos ya tiene la autoridad, en virtud de una ley especial, una ley de poderes económicos de emergencia internacional, así la han llamado, para confiscar estos fondos estatales rusos. Han ido a entrar las dos cámaras, además, tanto la de representantes como el Senado.
Esta nueva ley se encuentra actualmente todavía en el Congreso y lo único que pretende en esencia es allanar el camino para que ese dinero se libere, se entregue a Ucrania y se le pongan condiciones a ese dinero. Es decir, que no se tome el dinero ruso y se le dé a Zelensky y a sus ministros, sino que se pongan construcciones, como por ejemplo que se emplee en reconstruir centrales hidroeléctricas o carreteras o puentes. Otros países, como el Reino Unido, necesitarían aprobar leyes parecidas, pero vamos, en el caso del Reino Unido no habrá muchos problemas porque en Westminster tanto Tories como laboristas, en ambos casos, son muy pro-ucranianos. En el continente no lo ven tan claro. Por continente hay que entender continente europeo. La idea les agrada, pero ven algunas objeciones. Han encontrado algunas objeciones de tipo legal. Una incautación de activos estatales implica violar la inmunidad soberana de Rusia. La incautación, esto es importante distinguir. La incautación de activos de particulares o de empresas privadas no presenta demasiados problemas legales. Es duro de decir, pero es que es así. Pero confiscar fondos pertenecientes al Banco Central de un Estado soberano reconocido internacionalmente podría ser una violación del derecho internacional. Para los que defienden la incautación, eso no aplica en el caso ruso, ya que han invadido Ucrania, ellos mismos son los que se han puesto al margen del derecho internacional y están perpetrando crímenes de guerra, por lo que han perdido de facto su inmunidad soberana. Los expertos en derecho internacional no se terminan de poner de acuerdo con este tema y eso que llevan debatiendo esta historia pues desde que se produjo la congelación, porque a partir de ahí la posibilidad de incautar ese dinero es algo que, aunque ahora ha saltado a la primera plana de los periódicos, es algo de lo que de una manera u otra se ha hablado, bajito por lo menos, pero se ha hablado desde el principio de la guerra. Esto, claro, en Europa genera cierta preocupación, ya que los europeos, especialmente ciertos países, se precian de ser buenos custodios del dinero ajeno. Es decir, gente fiable que jamás meterá la mano en la caja. Su prestigio depende de eso mismo, que gente de todo el mundo llegue y meta el dinero aquí. El tema es que Rusia no tiene acceso a esos fondos ahora mismo, pues están congelados. Están en ese limbo en el que realmente no son de nadie, o al menos nadie puede echar mano de ellos. No sus legítimos propietarios, pero tampoco terceras partes, como os decía al principio. Es decir, que la línea roja ya se ha cruzado congelando los activos. En principio tú le llevas dinero a un banco y ese banco no te puede congelar el acceso. Y si te lo congela empiezas a desconfiar de ese banco, a no ser que hayas hecho algo muy grave, como que un juez haya ordenado que se te congele la cuenta. Más o menos es lo que ha pasado aquí. Bueno, esta misma congelación la vieron los chinos en su momento, la vieron los saudíes, los emiratíes y todos los gobiernos del mundo que depositan su dinero en Europa. El hecho es que ninguno de ellos ha sacado el dinero de los bancos europeos. No ha habido una fuga. Que no, de estos tipos, de estos europeos no te puedes fiar porque como se les cruce automáticamente te congelan lo que tienes allí. No han perdido su confianza en estas instituciones financieras europeas. Esto sirva como muestra de que la situación es excepcional. Europeos y estadounidenses justificaron en su momento, claro, hace 2 años, la incautación de estos activos como una contramedida contra la invasión. Es decir, has invadido un país, pues nosotros vamos a tomar una serie de medidas. Es decir, Rusia invadió Ucrania violentando claramente la legalidad internacional, bueno, concretamente violentando la Carta de las Naciones Unidas. Bien, en este caso, otros estados tienen derecho a tomar represalias temporales, que pueden incurrir estas represalias en la violación también del derecho internacional. Un caso sería, por ejemplo, un embargo o ciertas sanciones. El tema es que estas contramedidas han de ser temporales, mientras dure el problema, irreversibles, porque están dirigidas esencialmente a persuadir al agresor para que deponga su actitud, nada más. La congelación, de hecho, se planteó como algo temporal, hasta que Rusia se retirase de Ucrania y todo volviese a la normalidad. Así se planteó en su momento.
Y se planteó también como algo reversible. Nadie se quedaba con el dinero. Simplemente le echamos 7 llaves a este dinero y nadie lo va a tocar. Pero vosotros tampoco, porque sabemos que lo vais a gastar en bombas para matar ucranianos. Es decir, la idea era que cuando se retirasen de Ucrania, automáticamente desbloquearían los fondos. Y así lo trataron de hacer ver. Si los fondos se entregan al gobierno ucraniano, ya la irreversibilidad se pierde. El dinero se habrá evaporado, el gobierno ucraniano se lo gastará, evidentemente. Que gastos, otra cosa no tendrá, pero gastos tienen preocupaciones y gastos todos los del mundo. Los que no están de acuerdo con incautar estos fondos arguyen que hacerlo sería contraproducente, ya que iría en contra del espíritu de la contramedida en sí. En ese momento, Putin tendría pocos incentivos para poner fin a su guerra de agresión en Ucrania. Aunque claro, tampoco ha servido para nada el hecho de congelárselos. A Putin le entró por un oído y le salió por el otro. Es decir, que los que defienden la incautación ponen también sus argumentos encima de la mesa. Arguyen, por ejemplo, que ese dinero Rusia lo va a tener que pagar sí o sí, en concepto de indemnizaciones de guerra, cuando esto acabe. Así que estos 300.000 millones de dólares serían algo así como un pago a cuenta, un anticipo de lo que vendrá después. Dado que los daños ocasionados por la guerra superan con creces los 300.000 millones de dólares, se estiman aproximadamente en medio billón, es decir, en 500.000 millones de dólares. Bueno, pues dar el dinero a Ucrania es a todos los efectos reversible, porque de todos modos Rusia tendrá que pagar eso y más en algún momento del futuro. Bien, este es el debate jurídico. Pero el dinero está ahí. Y resulta que no se trata de dinero en efectivo, de dólares y euros listos para cambiar de cuenta corriente. No es tan sencillo. Primero, los fondos rusos están en varios países, primer problema. Y en distintas formas diferentes, segundo problema. Están en valores, en bonos del gobierno, etc. Esto podría complicar el hecho de transferir esa riqueza congelada, que está congelada ahora mismo, a Ucrania, es decir, convertirla en dinero para Ucrania. A diferencia de lo que pasó en el año 90, o ya en el 91, cuando acabó la guerra del Golfo, la primera, cuando en aquel entonces las Naciones Unidas llegaron incluso a montar un fondo de compensación para Kuwait. Pero claro, esta vez ya no habría esa posibilidad, porque es previsible el veto ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, no hay posibilidad alguna de que se cree una entidad similar como aquella Cámara de Compensación para el tema de Kuwait, aquel fondo de compensación. Más sencillo sería, quizá, poner en manos de Ucrania los intereses devengados por esos fondos. Esta es la propuesta de los europeos, que temen que monedas como el euro o la libra esterlina se queden en entredicho. Es una propuesta mucho más cautelosa y mucho más tibia, y consistiría en tomar esos intereses, que son unos 3.000 millones de dólares, y entregárselos a Ucrania. Pero claro, 3.000 millones de dólares es muy poco dinero para las necesidades que tiene el gobierno ucraniano en estos momentos. Los belgas, en cuyo territorio se custodia la mayor parte de los fondos rusos, están de acuerdo con ello. De hecho, el mes pasado, la Unión Europea ordenó que los intereses acumulados de estos activos rusos se separaran y se mantuvieran separados del saldo subyacente, ya con miras a transferírselos a Ucrania en algún momento. Esa transferencia se puede hacer de forma directa o indirecta, comprando con ellos, qué sé yo, bonos ucranianos, por ejemplo. Ahí nos encontraríamos con la paradoja de que el tesoro congelado de la Federación Rusa está financiando el gobierno ucraniano. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue incluso algo más allá y explicó que los ingresos extraordinarios podrían usarse no solo para pagar la reconstrucción de Ucrania, es decir, rehacer los puentes, las carreteras y las centrales eléctricas que los rusos han destrozado, sino también para cubrir sus necesidades actuales de defensa, es decir, comprar armas. El lunes, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, comentó que había hablado con el primer ministro belga y este le había garantizado que podría contar al menos con los intereses de los fondos retenidos en el Euroclear de Bruselas. Lo que vayan a hacer tienen que hacerlo rápido, eso está claro. Tomar una decisión, la que sea, pero tomarla e ir adelante con ella. Porque la guerra no solo no ha acabado, se ha enquistado.
y podría volver a calentarse el frente seriamente esta primavera, como se explicaba aquí la semana pasada. Está en un impasse muy incómodo. Los ucranianos andan escasos, pues casi de todo, de munición de artillería muchísimo, y necesitan aviones de combate. Eso evidentemente no sale gratis, y no es mala idea que al menos una parte lo termine pagando Putin. Sería, eso sí, lo más parecido a la justicia poética. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Natil, que está en Estados Unidos y que nos habla de qué pasará con la ayuda a Ucrania si gana Donald Trump las elecciones. Hola Fernando, hola Contraescuchas. Quería apuntar ciertas cosas sobre la última contra. Soy estadounidense, vivo y tributo en Estados Unidos, votante republicano, por cierto. Y sobre esto también mencionar de que sí apoyo el envío de ayuda a Ucrania, fiscalizado, no el enviar dinero, solamente enviar dinero y que ellos allá averigüen a quién se lo dan o en el bolsillo de quien acaba. Considero que hay que ayudar a Ucrania porque es un aliado y también porque Rusia es un enemigo. Los ucranianos ponen los muertos, nosotros ponemos el dinero. Creo que bastante justo, si lo quieres ver desde un punto utilitarista, si lo quieres ver desde un punto más humano, pues estamos ayudando a un país a defenderse de una invasión criminal e ilegal. Pero bueno, fuera de eso, quería apuntar una cosa, y es que tú mismo lo habías dicho con el caso de Biden, la política americana es bastante continuista. Mañana llega Trump y cambiar de idea y decir, no, no, mira, aquí hay que ayudar a Ucrania a fuego, aliados, lo que sea, le va a dar igual. Y muchos votantes republicanos se lo van a comprar y luego van a ser los ultraucranistas anti-Putin si Trump mañana se erige como un, ¿sabes?, anti-Putin de primera. Cosa que podría ser porque creo que le iría bien con su imagen de esta, de que trata de vender de hombre fuerte. Yo, por cierto, te das cuenta, no tengo a Trump idealizado. La imagen de Trump le caería bien un enemigo como Putin. Le caería bien derrotar a Putin, pues se erigiría como, ven cómo llegué aquí en 2 días, lo derroté. Fuera de eso, también quería apuntar a algo, y es que veo mucho, generalmente español, en Twitter, de mucho pedir y exigir al Congreso americano, pero nada de pedirle a sus países, a España en específico, que sí, que muy bien mandar chalecos y mandar 2 pesetas, pero Estados Unidos se ha tanqueado la guerra casi totalmente. En Europa se dedicaron, especialmente Alemania, a financiar a Putin antes y durante la guerra un buen tiempo. Y a los Estados Unidos se nos está exigiendo demasiado por gente que no tributa aquí. O sea, veo mucha gente en Twitter que está exigiéndole a mi gobierno que tome decisiones con mi dinero cuando ellos no le exigen lo mismo a sus gobiernos. He visto poca gente de estos que están con el Congreso, Donald Trump, el Partido Republicano. Veo muchos pocos de ellos diciendo, mira, Feijóo, métele presión a Sánchez, o mira, Sánchez, mándale mis impuestos a Ucrania. Y solamente eso. No sé, creo que hay que empezar por casa, exigirles a nuestros gobiernos como yo le hago al mío, y ya después ahí pues exigir a los demás. Un saludo y perdón por hacerlo tan largo. Es muy posible, como dices, que si Trump llega a la Casa Blanca, pues se convierta en un pro-ucraniano de un día para otro y se comprometa a ayudar más incluso de lo que ya ha hecho Biden. Pero durante la campaña no va a decir eso, porque Trump trata de hacerse ver ante el electorado estadounidense como la oposición absoluta a Biden. Es decir, todo lo que ha hecho Biden está mal y él hará lo contrario. En tanto que la guerra de Ucrania ha pillado en pleno mandato de Biden, pues Biden, como era de prever, ha apoyado a los ucranianos. Y Trump dice que va a poner fin a aquello. No tanto a la ayuda a Ucrania, sino fin a la guerra. Él es consciente de que la mayor parte de republicanos simpatizan con Ucrania y desconfían de Rusia. Putin, de hecho, está desafiando el orden estadounidense, el poderío estadounidense. Eso de Make America Great Again, de hacer América grande de nuevo, significa eso mismo, hacer América grande de nuevo. Devolver a los Estados Unidos su condición de líder indiscutible del mundo.
Si se retira de Ucrania, o retira la ayuda a Ucrania, mejor dicho, y decide dejar a los europeos a su suerte, Estados Unidos perderá mucho crédito y perderá, de hecho, uno de los pilares principales de su poder. Estados Unidos es la primera potencia mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 45, gracias a que cuenta con aliados poderosos. Se hace mucha broma de los países europeos, que son débiles, que no están dispuestos a defenderse, que están tomados por las ideas posmodernas. En buena medida, todo eso comprado de la propaganda rusa. Pero el hecho es que en Europa está la mayor concentración de países ricos del mundo. Ya le gustaría a China tener como aliados a los países europeos. Luego, además, hay una serie de coincidencias, hechos comunes, culturales y políticos a ambos lados del Atlántico. Tenemos en los dos lados democracias liberales, tanto en Europa como en Norteamérica, y por lo tanto, como tal, tienen intereses comunes. Lo mismo que autocracias como la rusa o la china, pues también tienen intereses comunes. Pero vamos, eso ya lo veremos si Trump consigue ganar las elecciones y gobernar. Respecto a lo que comentas de por qué en Europa no se exige a los gobiernos que ayuden a Ucrania. A ver, en Europa la opinión pública está a favor claramente de Ucrania, en todos los países, ¿eh? No ha habido ningún problema con los fondos que los distintos gobiernos europeos han adjudicado en apoyo a Ucrania. Tampoco ha habido ningún problema cuando les han transferido armas. En España, por ejemplo, que no tiene un gobierno precisamente de lo más, llamémoslo, pro-ucraniano, aquí hasta han venido y siguen viniendo militares ucranianos a entrenarse con el ejército español y se les han transferido armas ofensivas, caray, tanques Leopard, sin ningún problema con la opinión pública. La diferencia es que la cantidad de dinero que puede aportar y de armas el gobierno español, el gobierno italiano es muy inferior a la que puede aportar el gobierno de los Estados Unidos. La Unión Europea como tal sí que se ha volcado hasta la fecha con Ucrania. Y eso que al principio tenía sus reticencias, ¿eh? No querían empeorar las cosas y todo eso. Pero vamos, que Europa en este aspecto se está comportando mucho mejor de lo que yo pensaba con esta crisis. Bastante mejor. Si me lo preguntas hace 2 años, era más pesimista. Ha llegado tarde, pero bueno, poco a poco se han ido dando cuenta del problema. Y la opinión pública europea en este aspecto no ofrece ninguna duda. Es cierto que hay partidarios de Putin, por supuesto. No son muchos, también es verdad. Eso sí, son muy ruidosos, especialmente en Internet. Pero lo cierto es que ningún partido político de los grandes de Europa se posiciona claramente a favor del Kremlin. Es algo, vamos, que no se les pasaría ni por la cabeza. Incluso antiguos amigos de Putin, como Marine Le Pen en Francia o Matteo Salvini en Italia, tan pronto como empezó la invasión empezaron a recoger cable. Para que te hagas una idea. Vamos, encuentras en política mucho más proputinismo en Estados Unidos que en Europa. Eso te lo puedo garantizar, Natil. Bien, seguimos con Pedro Luis, que nos habla de la infiltración del espionaje ruso en Alemania. Te mando este audio con razón al programa que hiciste sobre el asesinato del piloto ruso en territorio español. No es el único acontecimiento que ha surgido en estos días. Hasta hace poco los medios de propaganda y de televisión rusa, RT por ejemplo, ha difundido una conversación que ha tenido lugar en el extranjero, ni siquiera en el mismo territorio europeo, entre un alto cargo de la Luftwaffe alemana, de las fuerzas aéreas alemanas, donde hablaba con un tercero sobre cuestiones de alta sensibilidad. Él ha tenido una conversación de unos 40 minutos que ha sido interceptada por los miembros de la seguridad del Estado, se puede decir así, de los servicios de inteligencia rusos. Una conversación de 40 minutos donde hablaba de la importancia de la entrega de los misiles Taurus, de cómo pueden influir en abatir ciertos puntos estratégicos en Ucrania. Por ejemplo, uno de ellos es el puente de Kerch, que es que une Crimea con el territorio soberano ruso. Como todos sabemos, es un objetivo de primer orden. Pues los Tauros tienen esa capacidad y como también la reticencia que tiene el canciller alemán, Scholz, en entregar los misiles Taurus a Ucrania. Incluso hablaba de cómo también podrían ser incluso distribuidos, o sea, llevados a territorio nacional ucraniano. Una conversación larguísima que por supuesto los medios alemanes se han encargado, sobre todo el Ministerio de Defensa alemán se han encargado de desmentir, hablando de guerra híbrida. Pues la realidad es que la conversación ha tenido lugar y pues no se puede negar. Alemania está infiltrada
completamente infiltrada por los servicios de seguridad rusos. Eso es un secreto a voces. Formaba parte del territorio del este durante mucho tiempo y por tanto pues está infiltrada tanto ella como los servicios de seguridad de este país. Eh, También incluso Zelensky ha hecho viajes al sureste europeo buscando cosas llamativas. Por ejemplo, está buscando mucha munición para su país, pero no solo eso, está buscando también concreto, lo que te da una idea, ¿no? Los pequeños detalles que hacen un todo, te da una idea de a dónde va la guerra, del cariz que está tomando todo. Al parecer han encontrado silos de municiones en República Checa, que es un alto eh, centro de la industria bélica desde muchísimo antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? Durante la ocupación soviética. Se dice que han encontrado munición de 152, munición de 122, que para abastecer alrededor de 2 meses a las tropas ucranianas en el frente. Se están apresurando a ver qué se puede hacer. Incluso creo que han encontrado también munición de Grad, o sea, munición de cohetes de B-21. Entonces, pues, a saber qué pasará. Y pues pienso que es bastante interesante. No veremos este único incidente, pienso que veremos muchos más. Y vamos a ver en cómo se desarrolla todo. Y me encantaría oír tu opinión acerca de todo esto, si es posible, que lo trates en más programas. Y pues muchas gracias y espero haberte servido de algo. Hasta luego. Los misiles Taurus están ahora en el centro del debate. Son, como el año pasado estaban los Leopard, en ambos casos armamento alemán. Estos son unos misiles de crucero aire-tierra, de largo alcance, que son muy potentes y muy precisos. Los desarrolla y fabrica una empresa que es alemana, bueno, germano-sueca exactamente, que se llama Taurus GmbH. Y a los ucranianos les vendrían muy bien ahora esos misiles. Van instalados bajo las alas de los aviones de combate, como los Eurofighter o los Tornado, y tienen un alcance de unos 500 kilómetros. De hecho, el Ejército del Aire en España los tiene. Podéis buscar y veréis algunos Eurofighter españoles que son unos misiles bastante grandes, sobre todo anchos. Son, misiles de crucero, propiamente dichos. Pero lo mejor de todo es su precisión. Son de largo alcance, ya digo, 500 kilómetros, pero súper precisos, van guiados por GPS. Esto los convierte en un arma muy útil, ya que desde muy lejos se puede apuntar y acertar en objetivos de mucho valor, como centros de mando, polvorines o infraestructura. Los ucranianos llevan tiempo pidiéndolos, pero Alemania se niega a entregárselos, porque creen que eso complicará aún más las cosas, ya que es más que posible que los empleen para volar el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia. Respecto a lo que comentas del espionaje en Alemania, pues sí, efectivamente, Pedro Luis, el país está muy infiltrado por agentes rusos, pero es que yo creo que esto ha sido así desde siempre. En Alemania hay más gente de la que creemos, especialmente en el este del país, que mira con simpatía a la Rusia de Putin, estoy hablando. Es algo que se sabe desde siempre. La relación entre ambos países es una relación extraña de amor-odio. Se rechazan y se atraen a la vez. Durante la Guerra Fría el país estuvo partido en dos. La mitad de la RDA, era un protectorado soviético. Bueno, el propio Putin sirvió en Dresde como agente de la KGB y, según parece, habla muy bien alemán. La ex canciller Angela Merkel se crió en la RDA. Ella había nacido en Occidente, pero en la RFA, pero de niña se la llevaron a la RDA. Y también habla ruso. Otro ex canciller, Gerhard Schröder, se convirtió, tras salir de la Cancillería, en presidente del Consejo de Rosneft y del Nord Stream. Vamos, que el partido prorruso en Berlín, en el Bundestag, es todo un clásico. Y es presumible que en el ejército tengan también submarinos los agentes rusos. Bien, vamos con Chimo, que es de Valencia y que ha visto la comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados de Francina Armengol, a raíz del tema de Ábalos y de Koldo, y le sorprende que los periodistas no preguntasen ciertas cosas. Hola Fernando, te mando este nuevo audio porque desde que Francina Armengol ha comparecido esta mañana ha habido 2 ruedas de prensa más, una de Pachi López y otra otra de la vicepresidenta de Tercera, acompañada por la portavoz del gobierno. De nuevo, en ninguna de las 3 se ha preguntado por parte de los periodistas en el turno de preguntas acerca del documento
mediante el cual el gobierno de las Islas Baleares declaraba la idoneidad de la empresa a través de la cual se ha articulado la trama que está ahora mismo en boca de todos. Me llama la atención que no se pregunte por este documento, dado que a mi juicio lo tendría muy difícil para justificar Francine Armengol. Entonces, la pregunta que te traslado ahora es si el PSOE se fuese de rositas o consiguiera dar la vuelta a la tortilla, como ya ha hecho en otras ocasiones, es bastante bueno haciendo esto. eh, ¿Cuál sería la responsabilidad aquí de los periodistas? Porque al principio, en la rueda de prensa de Francine Armengol, no conozco a los periodistas por la cara, entonces no sé de qué medios eran corresponsales cada uno. Sí que he visto a una corresponsal de La Sexta, que era la primera pregunta, pero el resto no los he reconocido. Entonces, bueno, ha preguntado un corresponsal de La Hora de la 1, pero vamos, que uno pudiera pensar que a lo mejor, dado que no estaban en la sala de prensa habitual, eh, no sé, pudieran haber elegido con mucho cuidado a quién dejaban hacer preguntas y no, pero es que en las ruedas de prensa posteriores ha preguntado, por ejemplo, el corresponsal de Onda Cero. No, de nuevo, no conozco a los corresponsales y a veces no sale ni la cara, pero este sí que ha dicho que el medio para el cual trabajaba, entonces me llama mucho la atención que ni el corresponsal de Onda Cero vea aquí dónde hay que hincar el diente. Y es cierto que pudiera ser que yo estuviera dándole demasiada importancia a este documento, pero no lo sé. Si es así, pues también me gustaría saber tu opinión o a lo mejor, oye, me he perdido algo y resulta pues, que se ha solucionado este tema a satisfacción de todo el mundo y ya no hay, y ya no interesa, no lo sé. Bueno, aquí dejo mi comentario. Espero que te resulte lo suficientemente interesante como para pues dedicarle un momento en alguno de tus programas y de nuevo muchísimas gracias por todo y por todo lo que haces y un saludo. Pues no sé qué rueda de prensa has visto, Chimo. Yo sí la vi. Y las preguntas que hicieron los periodistas fueron buenas. Otra cosa es que Armengol las evadiese y respondiese lo que le vino en gana. En la rueda de prensa de ayer había dos incógnitas por despejar. La primera, y la más importante, era saber quién facilitó a Armengol, al gobierno Armengol, el contacto de la empresa Soluciones de Gestión. La empresa que está en el centro de toda la trama, que es esta empresa que está vinculada a Koldo García y que es la que ha señalado a la Fiscalía Anticorrupción como la que facturaba y prefacturaba las mascarillas y repartía las comisiones. La facturaba solo a administraciones regionales y a ministerios, el ministerio obviamente controlado por el PSOE y a administraciones autonómicas controladas por el PSOE. Caso de Canarias, caso de Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha. En Aragón y en Castilla-La Mancha no las quisieron comprar, pero en Baleares y en Canarias sí. Bien, la pregunta era clara. Pues nada, y se ha ido por los cerros de Úbeda y ha dicho que ya no sabía nada. Que eso lo decidieron los técnicos del Servicio Balear de Salud. Que eran ellos quienes decidían con qué oferta quedarse. Las ofertas, según dijo, llegaban al gobierno, les llegaban muchísimas, claro, de distintas partes, pero claro, eran muchas y ni las miraban. Ya las pasaban directamente a IB Salud. Y que los técnicos, evidentemente, pues ya decidían que se lo daban a este o se lo daban a otro. La segunda incógnita, que no ha despejado a pesar de que se le preguntó, es porque en 3 años su gobierno no reclamó el dinero, a pesar de que las mascarillas eran defectuosas. El dinero era mucho dinero, no estamos hablando de un contrato de qué sé yo, 18.000 euros, no, estamos hablando de 3.700.000 euros, casi 4 millones de euros. Bien, esto tampoco no lo dejó claro. No
Directamente lo evadió como si el asunto no fuese con ella. Bueno, dijo, esto creo que es algo así casi textual, dijo que era tan válido que no tenía ningún problema, que sí, que efectivamente, que lo había reclamado el dinero, pero claro, el último día antes de abandonar el poder. Y ahí dijo que era tan válido el primer día como el último. Pero claro, no mencionó algunos elementos importantes, como que su gobierno sabía desde 2022 que la Fiscalía Anticorrupción investigaba este pago y que las mascarillas no solo no se ajustaban a lo que se había contratado, sino que además habían caducado. Esto último lo tenía que saber porque su gobierno fue avisado por el jefe del almacén donde estaban las mascarillas. Vamos, todas estas cosas que están saliendo en la prensa. Bien, todo esto, los periodistas que estaban allí lo intentaron preguntar, pero esta mujer se comportó como una auténtica pescadilla. Nada más. Vio que el tiempo era tasado, respondió algunas preguntas, salió por los cerros de Úbeda. Esta mujer tiene la cara de hormigón armado, es algo que yo creo que ya sabemos a estas alturas. En las Islas Baleares la conocían bien. Tampoco a ellos les habrá extrañado, a los mallorquines o a los menorquines, verla actuar. Vamos, la única diferencia es que la comparecencia fue en castellano y no en catalán, que es como hacía las suyas en Baleares cuando era presidenta, pero el resto es tal cual. No dio ninguna explicación tampoco del caso de las menores tuteladas, cero. O cuando la pillaron en un bar de copas en pleno toque de queda, a la 1 o a las 2 de la mañana, cero, ni una explicación. Una historia como esta hizo caer al gobierno del Reino Unido, al de Boris Johnson. Y ahí en Baleares no pasó absolutamente nada. Vamos, que es una mujer que lo que le caiga, lo que le tires, le va a resbalar. De hecho, dijo que no te piensa dimitir porque no está investigada. Pero es que estoy convencido que mañana la Audiencia Nacional pide el suplicatorio al Supremo y diría que mientras no se conceda el suplicatorio ya porque tiene que dimitir. No sé si me entiendes. Lo que tenemos delante es esto. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del Kremlin y de su afición por liquidar disidentes, opositores y gente incómoda. A Máximo lo mataron sin juicio y sin piedad. El robo del helicóptero militar, el dinero recibido, los compañeros muertos, el cambio de identidad y la salida del país eran pistas suficientes como para morirse súbitamente, pero no extrañado. Castigar ejemplarmente a un traidor y propagandista exitoso es una respuesta estándar y prioritaria de todo tipo de gobiernos. El régimen de Vladimiro es deleznable por 1000 motivos y por esta ejecución también. Si bien en esta mínima muestra de guerra exportada a la Costa Blanca, Máximo ha sido víctima, pero no solo víctima. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que estamos a 6 de marzo, mañana 7, y estaré de vuelta. Hasta mañana.